Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro de estudiociudadano.cl. Esta semana nos reunimos con dos candidatos a la Convención Constitucional. No son oponentes, ni siquiera sabemos si son del mismo lado o no, sencillamente son candidatos que quieren participar de este proceso que Chile decidió realizar, la creación de una nueva constitución. Ni siquiera sabemos si va a poder realmente una nueva constitución, porque tenemos un plebiscito de salida que se va a pronunciar sobre ese contenido final que la Convención Constitucional genere. No obstante eso, vía nueva constitución o vía reformas constitucionales, si nos quedamos con la actual constitución porque he rechazado el texto que se proponga respecto de este proceso, pareciera que hay un gran consenso en que la constitución actual debe ser a lo menos mejorada o reformada. Y para conversar entonces de este proceso y de las grandes ideas que estos candidatos tienen para la nueva constitución o para reformas constitucionales, sea cual sea el camino que se defina, estamos en esta ocasión reunidos con dos candidatos. Se trata de Guillermo Larraín Ríos, que es ingeniero comercial y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Va manejando en este momento, así que estamos, pero gracias a la tecnología podemos conversar de todas maneras. Y con Constanza V, que es abogada, lo tengo acá sus datos, licenciada en Derecho y magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ella es candidata por el distrito 12. ¿Es así, Constanza? Bienvenida, ¿cómo estás? Por el 11, por el 12 es Guillermo. Ah, perdón, es al revés. Constanza... Por el 11, si quieres te damos las comunas también como para hacerlo más, sí, exactamente. más real. Dale tú, Guillermo. Bueno, yo voy por la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Constanza. Yo voy por el distrito 11, que eso es Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Ese es el distrito. 960.000 habitantes tenemos por ahí. Bueno, pero tiene más habitantes Guillermo, bastante más, ¿o no? 1.400.000. Bueno, pero también son muchos los candidatos por cada distrito, así que, hay que luchar voto a voto esta elección. Solamente para complementar, digamos que Guillermo Larraín es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencia Política en París. Ocupó la presidencia de Banco Estado, fue superintendente de Valor y Seguro de AFP y coordinador de políticas públicas del Ministerio de Hacienda. En 2013 publicó el libro El otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público, y está próximo a publicar un nuevo libro titulado La estabilidad del contrato social. Por su parte, ya lo dije, Constanza V es abogada, también es máster en Derecho en la New York University. Fue abogada senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de CARI. También se desempeñó como investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Me corregirás, Constanza, dice la información que hemos recabado de que integras el Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo desde mayo de 2020 y actualmente es directora del Foro Constitucional, subdirectora del Departamento de Derecho Público y profesora de Derecho Constitucional, todo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Es así, Constanza? Así es, dejé de ser directora nomás del Foro Constitucional hace poquito por el tema de la campaña, pero sí, fui directora un año. Perfecto. Y en esta conversación al cual ha invitado Estudio Ciudadano, el formato es muy sencillo, se han elegido 3 temas, podrían ser mucho más, pero el tiempo no alcanza para todo ello, de tal manera de que se han elegido 3 temas respecto a los cuales cada uno de los invitados se va a referir brevemente en 1 o 2 minutos y luego generamos entonces un espacio de conversación sobre ese tema. Agotado el tema o aburrido del tema quizás, nos vamos después de algunos minutos al siguiente tema. Los temas elegidos han sido el cambio al sistema político, aspectos del desarrollo económico y derechos sociales. Entonces vamos a partir por el primero, cambio al sistema político, dándole la palabra por 1 o 2 minutos a Constanza V. Constanza, tu tiempo para referirte a tus ideas generales sobre el eventual cambio al sistema político en una nueva constitución. Bueno, muchas gracias primero a Alejandro por la invitación y también a Guillermo, que es un gusto siempre poder conversar con él, no voy a decir necesariamente debatir, sino que conversar con él sobre estos temas. Respecto al sistema político, yo te diría que necesariamente requerimos un cambio. Por una parte, el tema del régimen presidencial requiere un cambio,
pero por otro lado también hay una serie de factores institucionales que tienen que ver con la Constitución que hoy día han hecho muy difícil poder gobernar. ¿Ah? Y ahí quiero sumar, junto con el cambio, o mejor dicho, ajustes al régimen presidencial, me parece que es muy importante y ha ocupado un rol muy relevante el sistema electoral y el sistema de elecciones conjuntas del presidente con el Parlamento. A mi juicio, la mezcla, ¿cierto?, entre el régimen presidencial, los 4 años de sistema de elecciones conjuntas, más el sistema electoral, ha generado lo que se denomina en la academia un gobierno dividido o una parálisis institucional, ¿ah? Que hace imposible al presidente poder sacar su agenda adelante y donde el Congreso no tiene ningún incentivo a querer colaborar con el presidente, ¿ya? Eso no tiene que ver solamente con la calidad de los parlamentarios, como se ha planteado en algún minuto, sino que tiene que ver también con el régimen de incentivo y tiene que ver también con el nivel de fragmentación y multipartidismo que tenemos en base al sistema electoral proporcional que tenemos hoy día. Entonces, a mi juicio, junto con hacer cambios importantes al régimen presidencial, y para ser muy clara en eso, yo he hablado harto de parlamentarizar el presidencialismo. A mí me gusta mucho el régimen parlamentario, pero creo que el régimen parlamentario, instaurarlo en Chile, pasar de un régimen presidencial a un sistema parlamentario, sería muy difícil y que ese cambio debiera ser más bien gradual. Pero junto con hacer esos cambios, parlamentarizar el presidencialismo, generar mecanismos de colaboración entre el gobierno y el Congreso, me parece que es importante hacer cambios con el tema de las elecciones conjuntas de presidente y parlamento. Creo que tienen que dejar de ser conjuntas esas elecciones y me parece que aun cuando el sistema electoral no sea un tema constitucional, propiamente tal, pero es un tema que influye y juega un papel constitucional. Y por lo tanto creo que ahí también tenemos que tener un pronunciamiento. Eso quizás como reflexión preliminar, pero obviamente podemos ir profundizando en la medida que tú nos vayas diciendo. Perfecto, Constanza. Parlamentarizar el presidencialismo. No había escuchado ese concepto, Constanza, así que es interesante. Guillermo, ¿cuáles son tus ideas respecto de esta materia? Sí. El cambio al sistema político. Mira, Arturo Valenzuela tiene una propuesta que él, no sé si es la misma de Constanza, pero Arturo Valenzuela tiene esta propuesta de parlamentarizar el presidencialismo, que es interesante. Yo creo que hoy día el nivel de descrédito y de desconfianza que tiene la ciudadanía con las instituciones políticas, con los partidos, requiere realmente un cambio mucho más drástico para que la ciudadanía note que hay un cambio de giro. Creo que cualquier otra cosa que no sea avanzar hacia al menos un semipresidencialismo, que es lo que yo ando más bien proponiendo, o semiparlamentarismo, depende desde donde tú lo quieras ver, creo que da una señal más clara y va a ayudar a resolver mejor el problema político que tenemos hoy día. Eso es como primera cosa. Lo segundo, estoy de acuerdo entonces como con Constanza, y de hecho aprovecho también, se me olvidó, dado que a Constanza hizo los agradecimientos al inicio, te agradezco Alejandro, y agradezco estar acá con Constanza conversando estas cosas que son tan importantes. El segundo tema entonces tiene que ver con que yo creo que entonces necesitamos un cambio más fuerte. Yo creo que el cambio más fuerte tiene que ir por una vía de en realidad que aparezcan figuras distintas, estructuras distintas, lógicas operacionales distintas, porque yo no veo hoy día un problema en el sentido que la oposición no tenga voluntad, como dijo Connie, para colaborar con el gobierno. Lo que creo que hay son dos legitimidades que entran en conflicto y que se neutralizan mutuamente. Un presidente que es legítimamente electo en segunda vuelta con mayoría y que tiene mucha iniciativa, mucha capacidad de hacer cosas, y cada parlamentario, que está muy atomizada la composición parlamentaria, cada parlamentario que en sí misma o en sí mismo también es legítimo, también tiene sus propias, digamos, voluntad de hacer cosas, y ambas legitimidades chocan, y por lo tanto llegamos a una situación que es indeseable, y por eso es que el cambio institucional es absolutamente necesario. Creo que en eso estamos de acuerdo con Constanza. Yo creo que el cambio tiene que ser más fuerte, tiene que ir hacia un cambio en realidad de sistema, no atenuar lo que hay, sino que a un cambio de sistema. Ahora, ese cambio de sistema, en mi opinión, tiene que redistribuir el poder en Chile en tres direcciones. Por un lado, evidentemente, reducir las facultades del presidente de la República en forma selecta, en forma controlada, pero básicamente reducir esos poderes que tiene el presidente de la República, y redistribuir poderes, yo diría, en tres direcciones. Una es hacia un parlamento reestructurado. Yo soy partidario
la mantención del bicameralismo. Hay gente que habla que es útil ir a un cameralismo, unicameralismo. A mí no me gusta mucho el unicameralismo, concentra demasiado el poder. Me parece que es mejor mantener un Senado con otras facultades, pero mantener un Senado que sirve de contrapeso, sirve como una instancia de cooperación, como lo ha sido hasta ahora, pero habría que mejorar esas instancias de cooperación. Así que soy partidario de mantener el bicameralismo, pero con un rol importante de nuevas facultades que tenga el Congreso o el Parlamento, más bien. En segundo lugar, me parece crucial avanzar hacia descentralizar, es decir, redistribuir poder también hacia las entidades locales. En particular, me parece que es muy crucial aprovechar la figura de los gobernadores, que también va a ser electa ahora por primera vez en nuestra historia, aprovechar que existe esa figura para justamente dotarla de las facultades que nosotros mismos hemos dicho que en la reforma anterior quedaron cojas, así que hay que dotar a esa figura de nuevas facultades. Y en tercer lugar, me parece que hay que complementar nuestra democracia representativa con elementos de democracia directa. Por ejemplo, Suiza, ahora recién este fin de semana, tuvo un evento de democracia directa como la tienen regularmente ellos, y yo creo que nosotros deberíamos también a darle a la ciudadanía herramientas que también ayuden en realidad a dar un cambio de giro, una nueva forma de entender la participación política a través de elementos selectos de democracia directa. También podemos discutir de eso más adelante. Guillermo, antes de dar la palabra a Constanza, ¿qué es lo que hizo Suiza recientemente? Exactamente. Ahora, este fin de semana hubo un referéndum respecto de una iniciativa popular de ley que se había planteado hace un tiempo atrás. La materia era una cosa controversial porque tenía que ver con inmigración. Esto era una propuesta que surge de la derecha más dura suiza, que es dura a la Suiza, pero que básicamente quería cambiar las leyes de inmigración. Y eso fue debatido y tuvo que llevarse a un referéndum y se aprobó, de hecho, por una minoría estrecha, pero se aprobó. Y eso va a dar origen, por lo tanto, ahora a la creación de un proyecto de ley que atienda a esta necesidad ciudadana. A mí me parece que eso es necesario que exista en el siglo XXI. Eso no lo podemos hacer. O sea, la democracia representativa tiene fallas, lo sabemos, y es necesario reforzar nuestra democracia representativa con elementos que vayan por esta vía también. Iniciativa popular de ley, que es una idea también que se ha planteado para Chile, la posibilidad de que si un grupo importante de ciudadanos solicita a través de un mecanismo que una determinada norma sea vista por el Congreso lo tiene que hacer en determinadas condiciones. Constanza, Guillermo ha dado varias ideas al respecto que imagino que tú quieres comentar. Sí, pero profundizando un poco más, a ver, con respecto al tema de parlamentarizar el presidencialismo, ¿verdad? Efectivamente compartimos con Arturo Valenzuela esa visión. De hecho, estuvimos juntos en un panel que organizó ICARE hace unos meses. Bueno, estoy medio perdida con los tiempos. Imagino que Guillermo está igual que yo, pero creo que son unas semanas o un par de meses atrás. Y en general eso tiene que ver con introducir mecanismos de cooperación que encontramos en países parlamentarios, que tienen régimen parlamentario al presidencialismo. Ejemplo de eso, como para ser bien concreta, tener una programación legislativa clara. Eso para mí me parece que genera un cierto grado de transparencia importante y también permite, ¿verdad?, que el presidente tenga que negociar con el Congreso cuando quiera mover un proyecto de ley que ya se encuentra en tabla, ¿ya? Segundo tema, yo creo que sería bueno introducir el concepto de las comisiones investigadoras permanentes, como tiene, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que más que comisiones investigadoras son comisiones de fiscalización permanente, porque creo que los ministros no tienen que ser llamados solamente como para tirarle las orejas al Congreso, sino que tienen que ser llamados para que vaya a rendir cuentas permanentemente de lo que se está llevando adelante en cada cartera, en cada Secretaría de Estado, ¿no? Y me parece que eso ayudaría mucho a la cooperación y colaboración entre el presidente y el Congreso. Creo que es bueno también, por ejemplo, limitar las urgencias. Hoy día los proyectos de ley que manda el presidente de la República, sea cual sea el presidente, todos entran con urgencia. Y eso no es posible, ¿cierto? No puedes tener 50 proyectos de ley que tengan urgencia legislativa. Hay que priorizar esas urgencias y hay que negociar con el Congreso en el caso dado que se quiera modificar una programación legislativa dada. Eso significa que los proyectos que tengan
que sean importantes y que también busquen atender algún evento, ¿cierto?, puntual, por ejemplo, un terremoto, y se requieran obviamente muchos proyectos de ley que tengan que salir adelante como para ir con ayudas económicas, por ejemplo, o la pandemia. Bueno, evidentemente que para eso está la urgencia y también para llevar adelante las agendas de gobierno, pero creo que no es aceptable, creo que genera tensiones que son innecesarias entre el Congreso y el Ejecutivo el hecho de tener urgencias para todo. Ahí habían 3 propuestas que son más bien concretas, que hemos estado trabajando y que de hecho están en la propuesta con control de cambios.cl, que es una propuesta más acabada respecto a este tema. Un segundo punto que tocaba Guillermo, que yo creo que es bien importante, tiene que ver con la descentralización. Hoy día la Constitución señala que Chile es un Estado unitario y que se encuentra descentralizado y desconcentrado territorial y funcionalmente, y donde se promueve también la regionalización, ¿verdad? Entonces, en términos de principio está la descentralización, pero la realidad es que todavía tenemos una visión muy centralista, y no me refiero solamente a centralista en cuanto a Santiago, me refiero a centralista en cuanto a que se toman en el centro las decisiones que competen muchas veces a los gobiernos locales, incluyendo municipalidades, que son municipalidades que pueden estar no solamente fuera de la región metropolitana, sino que la región metropolitana también. Yo creo que es importante la descentralización efectiva, y para eso creo que más que fortalecer las regiones, creo que tenemos que fortalecer los municipios. Las personas muchas veces acuden por diferentes razones a los municipios, ya sea que tenga que ver o ya sea que no tenga que ver con las atribuciones de los municipios cada vez que tienen un problema, y me parece que ahí tenemos que ponerle el cascabel al gato, tanto en 2 cosas. Hay más propuestas, pero me parece que hay 2 ideas que podemos dar que pueden ser interesantes. La primera: cada vez que se transfiera competencia a los municipios, esa transferencia de competencias tiene que ir con los recursos acompañados. O sea, no puede ser que a las municipalidades muchas veces se le entreguen competencias, pero esa competencia no tenga los recursos. Lo segundo, privilegiar siempre lo local por sobre lo provincial por sobre lo regional y lo regional por sobre lo nacional, lo que se denomina la subsidiariedad territorial. Yo creo que ese es un principio que debiera estar instaurado en la nueva Constitución, de tal manera que siempre se privilegie lo local antes de pasar a lo regional y lo regional antes de pasar a lo nacional. Y lo tercero, que esto si bien no tiene que ver tanto con un tema constitucional, sí lo rodea, tiene que ver con el hecho de que en Chile se transfieren pocos recursos, si uno lo compara con países OCDE, a lo que son los municipios y los gobiernos locales. Tenemos que aumentar eso 2 o 3 veces, y para que exista una descentralización efectiva. Si no se entregan los recursos con el correspondiente control, evidentemente que va a ser muy difícil poder lograr una efectiva descentralización. Y por último, Guillermo hablaba de algunos mecanismos de democracia semidirecta. A mí la iniciativa popular de ley, mecanismos de democracia directa, perdón, como pasando quizás eventualmente a una democracia semidirecta o cierto mecanismo de democracia semidirecta. Un ejemplo de eso, claro, es Suiza, que tiene la iniciativa popular de ley, donde los ciudadanos, juntando una determinada cantidad de firmas, pueden obligar al Congreso a tener que pronunciarse sobre esos proyectos de ley. A mí me parece interesante, de hecho nuestra propuesta con control de cambios.cl también está. Es un proyecto además que los distintos presidentes lo han presentado, pero no le han puesto, pero sin mucho cariño. Son de los pocos proyectos que no han entrado con urgencia, tanto el gobierno de Michelle Bachelet 1 como el gobierno del presidente Piñera 1, presentaron proyectos de iniciativa popular de ley y no tuvieron movimiento, y a mí me parece que es perfectamente posible que eso se pueda realizar, ¿no? De alguna manera hemos pasado al tema 2 inmediatamente, cuando empezaron a hablar de transferencia a las regiones, darle más importancia a los municipios y por supuesto a la descentralización real. De alguna manera ya estamos pasando al punto 2 que habíamos planteado para esta conversación, vinculados con aspectos del desarrollo económico, porque muchos plantean de que precisamente son las regiones, son las provincias, son las comunas, los lugares donde se deben tomar las decisiones vinculadas con, entre otras cosas, el desarrollo de las regiones. No obstante eso, igual quiero aprovechar de plantear un poco a propósito de lo que ha dicho Constanza, que tenemos hoy día un problema cuando se trata de transferirle dinero a las regiones, particularmente los municipios. Ustedes ven lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de luminarias LED, donde muchos municipios lamentablemente han hecho unas licitaciones engañosas para beneficiarse los funcionarios municipales, los concejales, muchos procesados, alcaldes, concejales, en fin. Y antes de incluso el caso de los luminarias LED, tenemos varios municipios donde se ha hecho malversación de recursos públicos, especialmente con la subvención escolar
preferencial, los fondos CEP que se llama, Providencia, Viña del Mar, la quinta región, en fin. ¿Cómo entonces podemos generar un equilibrio entre esta necesidad de centralizar, de darle más espacio a los gobiernos locales, a los gobernadores que están recién partiendo, no sabemos qué va a pasar con eso, con la necesidad entonces de quitarle poder a las regiones y que entonces haya un mayor empoderamiento, Guillermo? Mira, ese tema es súper importante y quiero simplemente comentar algo que dijo Connie antes respecto de la atenuación del parlamentarismo, porque yo creo, y esto es un tema de diagnóstico que creo que por supuesto hay que discutir, pero mi diagnóstico, quiero insistir en él, es que hay el descrédito de la política, del sistema político es tal que me parece crucial dar una señal muy fuerte de cambio. Y las cosas que mencionó Constanza, que son muy útiles y muy técnicas respecto a cómo opera el Parlamento, parece que son importantes, pero no sirven porque suponen una credibilidad que hoy día no tenemos. Entonces hay que ir a un paso adicional. Hay una cosa que plantea Arturo, que tú no lo planteaste ahora, Constanza, pero me parece que es interesante y que eso sí podría dar lugar a un cambio relevante, porque lo que Arturo manifiesta como parlamentarización del presidencialismo es que no haya segunda vuelta, sino reemplazar la segunda vuelta presidencial por una cosa como hacía la Constitución del 25 en su última instancia, que es el Senado el que elige, pero no como lo hacía en aquel entonces, sino que es a través de un acuerdo político que forma mayoría para el presidente de turno. Entonces, ahí me parece que es interesante, eso es un cambio real, o sea, se acabaría la segunda vuelta en esa opción, y lo que habría más bien es un acuerdo político que sería un acuerdo de gobierno, y en ese sentido es parlamentarización, me parece que esa es una idea que valdría la pena explorar más, me parece que es un cambio sustantivo, y las otras cosas creo que se pueden hacer en cualquier evento, digamos, pero que la señal política que hay que dar me parece que hay que resguardarla, hay que protegerla, tiene que ser una señal fuerte, porque si no se me ocurre que no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, lo segundo, respecto a las municipalidades, yo encuentro que hay que evidentemente trabajar más el tema municipal. Yo creo que estamos lejos de eso todavía. Yo viendo ahora la campaña municipal, me asombra las debilidades que tenemos en los municipios para el control de la corrupción. Una cosa que yo estoy planteando es que, por ejemplo, el funcionamiento de los consejos municipales debiera estar sujeto a las mismas reglas de transparencia de la Convención Constitucional, porque hoy día son opacas, lo que se presta para manipulación, se presta para mal uso de recursos, para asignación de licitaciones truchas, como de alguna forma estabas señalando tú. Yo creo que hay que ir a niveles de transparencia en la gestión municipal, pero años luz de lo que tenemos hoy día. Eso es uno. Segundo, la Contraloría General de la República, si bien tiene facultades para supervisar los municipios, lo hace mal, poco y mal. Entonces tendríamos que también generar, no sé, dentro de la Contraloría, me imagino, y esto no es probablemente no es constitucional, pero como decía Constanza, son discusiones que tienen que tienen lugar en el contorno y que son útiles para, digamos, completar el debate. Yo creo que es crucial también darle a los municipios un nivel de transparencia infinitamente superior al que tienen hoy día, nivel de supervisión infinitamente superior al que tienen hoy día. Por ejemplo, una idea que he estado conversando con algunas personas es que eventualmente la Contraloría General de la República, con poderes reales, pudiera hoy día incluso acusar a un alcalde, por ejemplo, también a un concejal, de destitución en caso que de que hubiera un juicio de cuentas que estuviera en contra de esa persona y que esa acusación pudiera hacerse ante el tribunal electoral. Yo creo que son debates que están incompletos, pero me parece que valen la pena irlos discutiendo, porque creo que si le vamos a dar más poderes y sobre todo, como decía Connie, más recursos al mundo municipal, hay que duplicar la transparencia y hay que duplicar la supervisión. Ahora, sobre el tema del desarrollo económico, yo creo que tenemos que hacer, como decía Connie, tenemos que generar mecanismos reales que permitan ir avanzando hacia una descentralización real de la economía. Yo creo que parte de eso pasa por una desconcentración política. Tenemos que darle más facultades a los gobernadores, a los alcaldes, estoy de acuerdo, sujetos a estas otras condiciones, pero me parece crucial avanzar
en la desconcentración económica. Y eso requiere políticas públicas distintas de las que tenemos hoy día, creo, porque requieren políticas de fomento productivo más sistemáticas y más agresivas que las que tenemos hoy día. Me parece que Chile tiene que tomar ciertas opciones que hoy día no están sobre la mesa y que forman parte del debate global económico que tenemos que tener. Constanza, nos queda poco tiempo, Sí, así sí. que traslado para lo que dice Guillermo, luego para que avancemos en un tema que es muy importante, que tiene que ver con, en definitiva, con cuáles son los principales derechos sociales que deberíamos privilegiar en una nueva constitución, en el entendido que las necesidades son muchas y parece que sería ilusorio decir vamos a garantizarlo todo. Constanza, la palabra está en tu lado. No, déjame solamente referirme a algo que decía Guillermo, que yo creo que es importante quizás aclarar. Yo creo que el tema de la señal es importante, pero creo que tenemos que ser súper cuidadosos con la manera en que se hace un cambio en el sistema o el régimen político. A mí me encanta el parlamentarismo, creo que es el mejor sistema de gobierno porque me parece que permite poder salir más fácil de las crisis institucionales y hay menos riesgo de quiebre institucional, y así lo han demostrado los estudios también de Juan Lins, bueno, el propio Arturo Valenzuela, que es muy fanático del parlamentarismo, igual que yo, pero también él tiene la visión de que es muy difícil poder instaurar un sistema, un nuevo régimen de gobierno en Chile. No comparto la idea de que sea el Senado el que termine eligiendo al presidente, porque finalmente eso puede terminar siendo una señal política errada, precisamente. Una señal en términos de que sean los políticos los que terminen eligiendo y no las personas. Yo ahí más bien soy partidaria que si no tenemos elecciones conjuntas, creo que sería, o si mantenemos las elecciones conjuntas, creo que es importante que la elección parlamentaria sea en la segunda vuelta presidencial, de tal manera que el presidente pueda tener mayor posibilidad de tener mayoría en el Congreso para poder sacar su agenda adelante. Eso obviamente en un entendido y nuevamente con un cambio del sistema electoral, porque sin un cambio del sistema electoral es muy difícil que el presidente, cualquier presidente, no solamente tenga alguna posibilidad de tener las mayorías suficientes para poder sacar su agenda adelante. Una demostración de eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido en este gobierno, donde incluso al presidente le ha costado poder cerrar filas con su propio sector. Entonces, eso respecto a ese punto. Ahora, yendo al tema de los derechos sociales, yo creo que acá, y yo creo que Guillermo va a estar de acuerdo conmigo, si no, ahí después Guillermo me corrige, hay que evitar, sobre todo en la época de campaña, los ofertones constitucionales que muchas veces se dan en materia de derechos sociales. Los derechos sociales implican, o derechos de segunda generación, que el Estado tenga que otorgar una determinada prestación, por ejemplo, una operación en materia de salud o proveer de educación parvularia, secundaria, ¿verdad? Media, educación superior. Y me parece que es importante mantener los derechos sociales que tenemos. Yo eventualmente ampliaría el catálogo, pero señalando de manera expresa que es el legislador el que establece cómo se regula y cómo se otorgan esas prestaciones. Finalmente el mandato es al legislador para que el legislador se encargue de eso, porque finalmente la manera en que se otorgan esas prestaciones, pensiones, ¿verdad? Acciones de salud, prestación de servicios educacionales, eso es resorte de la política pública y por lo tanto resorte del gobierno y resorte del Congreso. Y por lo tanto me parece que hoy día lo que tiene la Constitución no es ni chicha ni limonada. Tenemos los derechos sociales pero no están garantizados y no se establece cómo se garantizan. Yo creo que los derechos sociales hay que mantenerlos, los que tenemos, eventualmente ampliar el catálogo, pero señalando de manera explícita y clara que es el legislador el llamado a determinar cómo se otorgan esas prestaciones y el llamado a determinar cómo se regulan. Guillermo, estamos de acuerdo con esa idea, derechos sociales, pero con un mandato al Estado, al legislativo especialmente, para hacerse cargo de definir y de crear el mecanismo de garantía. Sí, bastante de acuerdo, porque efectivamente yo creo que va a haber una inflación de derechos, eso es bastante inevitable, lo estamos viendo en todas partes, ha ocurrido en todos los lugares del mundo, así que no veo por qué no va a pasar en Chile. Y creo que lo importante, y yo al menos este es mi moto de campaña, es decir, todas esas declaraciones son importantes, son cruciales, pero si no reformamos la democracia, precisamente por lo que decía Connie, es porque la implementación práctica de todos esos derechos sociales tiene que ser de resorte del legislador. Si es que el régimen democrático no cambia lo suficiente y en forma creíble, entonces la verdad es que esas cosas van a quedar ahí como grandes declaraciones, como bonitas letras de un texto y no van a servir para lo que buscamos. Y me parece que eso es muy crucial
y por lo tanto hay que mantenerlo. Me parece que estamos bastante de acuerdo. Estando de acuerdo entonces que debiera ser entonces el Estado el que fije en definitiva la forma como se hace realidad un derecho social, la pregunta del millón, Constanza, ¿cuáles serían del tremendo, el amplio catálogo de derechos sociales que conocemos, los principales que tú crees que deberían garantizarse, mientras que otros tal vez deberían esperar otros momentos? A ver, de los que yo le daría prioridad son los que hoy día están en la Constitución, pero de nuevo, pero no la manera en que se operativizan, ¿eh? Salvo el derecho a la educación, que tiene la manera más operativizada en la propia Constitución. Entonces, yo le daría prioridad, obviamente, al derecho a la protección a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social, ya que es bastante más amplio que el tema previsional. Y respecto a eso, yo creo que hay un tema que cruza esos tres derechos, además de los derechos que eventualmente también se pueden agregar, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, en la medida en que sea de esta manera, en que sea el legislador el que establezca de qué manera se garantizan las prestaciones, gobierno y Congreso. Un tema que cruza eso tiene que ver con que la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos y que lo público no sea exclusivamente lo estatal. Y creo que los derechos sociales, eso debería también estar protegido y resguardado. Ejemplo concreto, que puedan existir los colegios particulares subvencionados. O sea, ahí tenemos a la sociedad civil que forma parte y participa de una solución de un problema público como sería la prestación del servicio educacional, y creo que eso es algo que debiera mantenerse y debería cruzar, ¿verdad?, la manera en que se otorgan las prestaciones en los derechos sociales. Eso por mi parte, porque entiendo que tenemos que ser breves, así que... O sea el Estado tiene que tener ayuda. Guillermo. A mí me parece que lo público no puede ser exclusivamente lo estatal, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, y lo único que diría es que, bueno, la Constitución tiene que dar margen para que el sector privado participe. Creo sí que hay que definir lo que es un derecho social, no tanto en términos de el contenido específico, si es educación, si es salud, que me parece que tienen que estar evidentemente, pero lo que debemos entender como derecho social es una forma de entregar un determinado servicio, que puede ser eso, salud, pero de una forma que sea distinta a la que ofrece el mercado, porque si no hay que dejarlo que lo ofrezca el mercado nomás. Por lo tanto, lo que hace cualquier derecho social es una provisión de un bien deseado, necesitado por la ciudadanía, pero que tiene que hacerse con una lógica de distribución distinta de la que haría el mercado en forma espontánea. Y por lo mismo, me parece que es muy crucial dar un espacio para ir al sector privado, pero con esa prevención, que tiene que ser de una forma distinta de la que haría el mercado. Me parece que esa sería la prevención que yo haría. Ahora, ¿cuáles dejaría? Yo creo que hay que dejarlo los que están, lo que decía Connie, más o menos coincido en el contenido, en la forma, habría que ver un poco más el detalle de algunas cosas, pero lo que sí quisiera decir es que los derechos sociales son dinámicos. Esto es súper importante. Por ejemplo, vengo pasando aquí recién frente a La Pintana. Frente a La Pintana hay un espacio donde me quedé en blanco porque resulta que no hay internet, no hay acceso a teléfono. Y por esa razón, muchos niños durante la pandemia no pudieron ir al colegio en La Pintana, un porcentaje grande de la población, porque resulta que no les llegaba internet. Tenían teléfono o tablet, porque la municipalidad incluso los entregó. Pero eventualmente el acceso a internet va a ser considerado un derecho social. ¿En qué sentido? En que es un tipo de servicio que tiene que estar disponible para las personas independiente de su capacidad de pago. En ese sentido no es por una vía, digamos, de mercado. En el mercado tú tienes acceso cuando puedes pagar. Pero probablemente Internet en la sociedad del siglo XXI va a transformarse en un derecho social. Y por lo tanto, la definición de derecho social tiene que permitir que vaya evolucionando. Voy a pagar el peaje. Último minuto. Constanza, ¿por qué la gente del distrito 11, por el cual tú vas a la Convención Constitucional, debiera votar por ti y no por otros candidatos, no precisamente por Guillermo, que va por el distrito 2, así que ustedes no compiten entre ustedes? ¿Por qué debería la gente del distrito 11 votar por Constanza V? Bueno, gracias Alejandro por la invitación y por la pregunta. Mira, yo he sido profesora de Derecho Constitucional, es decir, me he dedicado al tema constitucional en los últimos 10 años. Además, tengo una profunda vocación pública, trabajé no solo en el sector privado, sino que trabajé en el sector público, en el gobierno, en el Congreso, y creo que tengo una experiencia que permite poder ser un aporte en la Convención, poder dotar quizás también de conocimientos constitucionales, pero por otro lado también una visión
que me permite poder representar bien a los vecinos del Distrito 11. Así que eso principalmente, soy mujer, soy joven, soy profesional y creo que puedo ser un aporte en la convención. Muchas gracias, Constanza. Guillermo, la misma pregunta, ¿por qué tendrían que votar por ti en el Distrito 12? Bueno, mira, yo trabajo en temas constitucionales desde hace 11 años, desde que empecé a preparar justamente ese libro que tú mencionabas, El Otro Modelo, que se demoró 3 años de preparación. Y por supuesto que lo hago no desde la lógica del derecho como Constanza, sino que desde la lógica de la economía. En ese sentido, soy probablemente de los pocos economistas que en realidad se ha dedicado sistemáticamente a trabajar los temas constitucionales y por lo tanto creo que es una especificidad que no está en otros candidatos. Tengo mucho conocimiento del sector público, fui, como dijiste tú, desde el año 97 que he estado trabajando en el gobierno como coordinador de política económica, como superintendente 2 veces, como presidente del Banco Estado. Entonces conozco bien al Estado desde adentro, con sus fortalezas, con sus debilidades. He trabajado en muchos gobiernos, además fuera de Chile, he sido asesor de múltiples países en materia financiera, previsionales, en América Central, en América del Sur, en África, en Europa. Por lo tanto, creo poder aportar una experiencia y además como docente en la Facultad de Economía y Negocios desde hace justamente 10 años, que creo que puede ser útil para la convención, en particular para este distrito 12, que es el distrito probablemente, o uno de los 2 distritos, desde donde el malestar ciudadano asociado al estallido social es más agudo. Y ha sido más agudo. Yo creo que acá esta buena parte del problema se puede ver bien acá. Yo llevo 2 meses en campaña en el distrito. Todos los días vengo a Puente Alto, a La Pintana o a La Florida, a San José de Maipo y Pirque un poco menos, pero las 3 comunas grandes todos los días. Y el contacto con los vecinos ha sido estrechísimo. Y creo poder aportar una dosis de conocimiento entonces también de los dolores y de las ansiedades más fuertes que tiene hoy día este distrito. Constanza V, Guillermo Larraín, muchas gracias por haber aceptado esta conversación con Estudio Ciudadano y exponer rápidamente, sucintamente, sus principales ideas sobre estas materias que ya lo dije al principio. No sabemos si tendremos nueva constitución, si vamos a aprobar en un plebiscito salida el texto que esta convención nos proponga o si en definitiva vamos a tener que reformar la actual constitución. Pero de que necesitamos cambios, porque las instituciones que no avanzan retroceden, entonces es conveniente que tengamos este tipo de conversaciones y yo quiero agradecer el tiempo, la disposición de ustedes para poder conversar conmigo en esta ocasión. Les deseo que les vaya muy bien en sus respectivas campañas y dejo abierta la invitación para que, independientemente si salen elegidos o no, tengamos la posibilidad de seguir conversando sobre estas materias que son de interés público. Es parte también del aporte que quiere hacer Estudio Ciudadano al mejoramiento de la democracia. Les agradezco el tiempo y nos vemos, Dios mediante, en una nueva ocasión. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Connie. Un gusto. Chao, Guillermo, que te vaya bien. Chao. Igualmente.